no se preocupen por mí, digo, porque yo estoy, Dios, comprometido con Cristo de dar mi vida por Él, no solo que me pase alguna otra cosa. Y se fue. Entonces, hermano, servirle a Dios es un privilegio, no es una carga, no es tener preocupaciones, que el martes hay culto y es de oración y se oran 30 minutos y yo, ¿cómo voy a estar ahí? Hay personas que piensan eso y se hacen los planes, no, yo voy a llegar cuando lleguen para los 30 minutos y me conecto las alabanzas. Sí, hay o no hay, sí hay. Pero yo doy gracias a Dios que alguien venga y que haga las alabanzas o el mensaje. Lo peor es que ni siquiera venga. Porque si no viene ni siquiera el mensaje, hermano, entonces sí está más peligroso. Porque hay quienes mejor no vienen. Hay quienes que pueden venir el martes o el jueves dicen, no, pero voy a ir el sábado y el domingo. Bueno, todo es aceptable aquí en esta vida. Pero la Biblia dice aquí que andar en el Espíritu es amar a Dios sin condiciones. Gloria a Dios. Amén. El que ama a Dios sin condiciones en los tiempos buenos y en los tiempos malos, hace la voluntad de Dios. Le sirve fielmente, si tiene dinero o no tiene, él sigue adelante. Si está alentado, está enfermo, no anda renegando tampoco. Y qué lindo es, hermano, tener eso. Y hemos visto ejemplos en la Biblia nosotros, de hombres que han amado a Dios, que han andado en el Espíritu, y en las condiciones más difíciles han glorificado a Dios. Aleluya. Ejemplo de ellos es el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Todos los discípulos del Señor pasaron momentos difíciles. Ninguno de nosotros ha pasado por allí y Dios quiera que nunca pasemos. Pero ¿qué fue lo lindo de ellos, hermanos? Que esos sufrimientos a ellos lo hicieron afirmarse más para dar testimonio de quién era Jesucristo. Ahora, vamos a lo que impide esta bendición. Leamos ahora en Efesios capítulo 6, verso 10. Ahí cerquita está Efesios, solo pase algunos para adelantito y ahí lo va a encontrar. Entre Apocalipsis y Génesis lo encuentra. Efesios, le dije, capítulo 6, verso 10. Aquí lo tenemos ya. Lo voy a leer y usted escuche cuidadosamente y vaya siguiéndome con la vista. Y mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Voy por el verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a quedarlo ahí un momentito. ¿Ve usted dónde está el problema para que nosotros no podamos andar en el Espíritu? Es que hay una batalla, hay una lucha entre nosotros mismos, entre la carne y el Espíritu. Cuando nosotros queremos ser fiel a Dios y hacer la voluntad de Dios, viene la carne y se opone y los aparta, porque cuando andamos todavía en las obras de la carne, todavía no tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Para tener la cobertura del Espíritu Santo hay que vencer las obras de la carne. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resistir, tomar la armadura de la palabra de Dios, afianzarnos de la palabra de Dios, de la oración, de mantenernos firmes en la fe, y así nosotros vamos a vencer las obras de la carne y vamos a poder caminar en el Espíritu. Vamos a poder amar a Dios, amar la obra de Dios, amar a los hijos de Dios.
Y vamos a esforzarlo, porque cuando uno ama a Dios y ama la obra de Dios, tiene que pagar un precio. Aquí en esta vida que es tan simple, nada es gratis. Si usted compra una sodita, tiene que pagar un dólar a 1.25 hasta 1.50. Se va y se compra una galletilla por ahí, 2 pesos. Nada es gratis. La salvación la pagó Cristo. Pero dado que tenemos ese problema de lo que leímos ahí, nosotros tenemos que pagar un precio. Y ese precio es la obediencia. Y la obediencia, que es algo tan necesario para servir a Dios, cuesta ser obediente. Porque nosotros estamos en este mundo y el que domina este mundo no es Dios. Pablo y Cristo dijeron que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, hermanos, si estamos en un mundo gobernado por Satanás, nosotros tenemos que afianzarlo de la palabra de Dios para poder caminar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, amar a Dios sin problema. Porque fíjense, miren qué diferencia hay cuando nosotros ponemos a Dios primero. Las pruebas vienen igual, como para los que no son fieles a Dios y como para los que son fieles. Y si es posible, los que son fieles vienen más pruebas. Pero ¿cuál es la diferencia? Con los que son fieles, el Espíritu Santo está ahí protegiéndolos y ayudándolos. Los que no son fieles, la promesa de Dios está ahí, pero no puede realizarse en ellos porque están viviendo en pecado, están en desobediencia, no han llegado a la verdad de Dios. Entonces, la lucha es más fuerte. La gente que vive sirviendo a Dios sin someterse a la obediencia de Dios, sufre más que los fieles. Porque los que son fieles dicen que sufren quizás cuando se apartan el retiro con el Señor, quizás se obtienen de alimentos, de tomar agua algún tiempo, y ese no es un sufrimiento, porque eso es acercarse más a Dios. Esforzarse para estar en los cultos tampoco es un sufrimiento, porque cuando uno más está con el Señor, más fortaleza espiritual recibe. Y cuando uno recibe fortaleza espiritual, uno ve a la gente decaída, sin fuerza, y uno no puede entender. No puede entender claramente, porque dice uno, si servirle a Dios es tan deleitoso, tan feliz estar en la presencia de Dios, tener comunicación con Dios tan feliz, ¿por qué la gente se enfría tanto? ¿Por qué se alejan tanto? Uno piensa eso. Y fíjese que para entenderlo solamente es cuando vamos aquí y entendemos que no es la voluntad de las personas estar frío espiritualmente, no es la voluntad, es que hay fuerza maligna tras de ellos, tratando de quitarle, de robarle lo que Dios le ha dado. Ese es el problema. Entonces, pero cuando las personas, porque aquí no hay diferencia, puede ser anciano, puede ser jovencito, puede ser joven, puede ser adulto, pero todos somos iguales. Dios puede usar a un niño como a un joven, como a un adulto también, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo se aprovecha de cualquier cosa que nosotros escondamos. La Biblia dice que nosotros cuando venimos al altar tenemos que ser abiertos con Dios y traerle todo lo que está pasando en nuestra vida. Traer nuestras cargas y depositarlas en Él. Traer nuestros dones y depositarlos en Él. ¿Para qué? Para que Él quite nuestras cargas y los dones que tenemos los puede usar el Señor para el servicio de su obra. Todos tenemos dones. Todos. Hasta esos niños, miren. Yo he visto niños predicando de la edad de este niño que multitudes, hermano, campañas, donde se sanan los enfermos y se convierten en muchas personas. Más pequeñitos que tú. Entonces la obra es del Señor. Y Dios usa todo el que se entrega a Él. Pero necesitamos, amados hermanos, entender qué es la palabra de Dios, el alimento, la arma que Dios nos ha dado, y tenemos que aprender a usarla. ¿Cómo aprendemos a usarla nosotros? No solo es leerla, porque leerla cualquiera puede. Yo conocí muchos amigos que leían la palabra
y dejaban el Salmo 91 abierto y ahí dormían tranquilos. Pero nunca cambiaron. Se fueron de esta vida y nunca se entregaron al Señor. Eso es triste también. Hay gente que con la palabra en la mano y la ley, y no le entiende. Porque la prueba de que una persona no entiende la palabra de Dios es que teniendo un tesoro tan grande como es la palabra de Dios, no disfrutar de lo que hay adentro de ella. Porque aquí lo que hay es verdad, hermano. Aquí no hay mentiras, aquí hay verdades. Lo que debemos de hacer nosotros es aprender a disfrutarla. Es que la palabra está comprobado que tiene poder la palabra de Dios. Es tan grande el poder que el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, desciende los pensamientos y traspasa hasta los huesos. Y dice que no hay hombre que se oponga a ella. Cuando una persona es traspasada por la palabra de Dios, tiene que cambiar. Tiene que dejar el machismo, tiene que dejar las cosas del mundo y tiene que dar ejemplo de cristiano. Eso es así. Porque esta palabra fue escrita por hombres, pero es dada por el Espíritu Santo y por eso es que tiene poder y comprobado tiene poder. ¿Cómo se comprueba que la palabra tiene poder? ¿Conoce usted alguna persona que antes era muy drogadicto y perdido y ahora es convertido a Dios y predica la palabra? ¿Conoce usted una persona que estuvo a punto de, o que se murió y resucitó y ahora Dios lo levantó para que dé testimonio y predica la palabra? Es que, hermano, lo que Dios hace realmente cuando la gente que ama a Dios se aparta de las cosas del mundo y camina en el Espíritu es grandísimo. Por eso es que la iglesia en general hoy día está sufriendo porque han dejado la palabra del Señor. Porque como vuelvo a decir, la palabra cualquiera la puede predicar, cualquiera la puede saber, pero hay una diferencia en saberla, en predicarla y vivirla. Ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios es un Dios real. Usted y yo no lo vemos, pero Él sí los mira a nosotros. Él sabe todito lo que hacemos nosotros durante el día, durante el mes, durante el año, sabe todito. Si nosotros tenemos la palabra y Él sabe todo lo que nosotros hacemos, a Dios no le podemos decir una mentira porque no lo va a creer, o una excusa no lo va a creer. Él sabe lo que nos ha dado y Él sabe lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué nos queda, hermano? Trabajar con nosotros mismos. Leamos ahora otra escritura que está en Romanos 8. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8 del 1 hasta el 6 vamos a leer. Miren lo que dice. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice el verso 6, por lo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Cuando la palabra nos enseña a nosotros las cosas y somos temerosos de Dios, esos textos nosotros tratamos de grabarlos en la mente y en el corazón. Porque es el único medio que hay para que nosotros podamos caminar con Dios. Porque por cuenta propia no podemos hacerlo. Tiene que ser que la palabra entre al corazón. Cuando nosotros entra la palabra al corazón y ya hay un lugar especial, no podemos resistirlo a ella. Yo, como ya les he dicho, yo por muchas veces traté de quererme hacer un poco rebelde con Dios para no estar en los cultos, a veces por trabajo, pero las 2 veces que intenté, Dios me llevó al hospital. Y mire qué legítimo lo que hace Dios, porque una vez que intenté dejar de ir a los cultos para agarrar un part-time, cuando terminé el último día que trabajé, derechito al hospital, tuve una operación. Pasaron 11 años. A los 11 años otra vez intenté trabajar y no ir a los cultos, otra vez al hospital, y entonces fueron 6 días ya. Y si hubiera seguido intentando la tercera vez, me iba a llevar el Señor. Es que hermano, Dios siempre hace las cosas como Él quiere. Entonces, pero yo prefiero que Dios ponga la mirada en uno y lo castigue para que camine recto, y no que lo deje caminar torcido y que cuando Él venga uno se quede. Porque Dios nos ama a todos, hermanos. Eso es lo lindo que nosotros tenemos. Dios nos ama a todos nosotros por igual. Y Él no quiere que los perdamos. ¿Sabe por qué no quiere el Señor que los perdamos nosotros? Porque el sacrificio que vino a padecer Cristo a la cruz del Calvario, hermanos, si la gente no se salva, entonces fue en vano. Y hay gente que ya es salva porque ya están allá con Él. Y aquí en la tierra hay muchos que están listos para irse con el Señor. Pero bíblicamente, hermano, bíblicamente, son poquitos los que se salvan y muchísimos los que se pierden. Eso lo declaró Jesús cuando habló de los 2 caminos. Leamos eso que está en Mateo 7, del verso 13 en adelante. Dele un poquito para atrás y ahí vaya a Mateo. Escuchemos esta parábola que Jesús enseñó. Miren lo que dice. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo dijo Jesús. Entonces, amados hermanos, nosotros no estamos aquí para quedarnos cuando Cristo venga, ni para ir por ese camino ancho y llegar al sufrimiento eterno. No estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí, hermanos, para caminar en ese camino estrecho y entrar por esa puerta que es angosta al reino de los cielos. Para eso, hermano, es que Dios nos tiene a cada uno de nosotros aquí. No nos tiene como otro propósito. El otro propósito de tenerlos aquí es para que ganemos más almas y las llevemos allí con Él. Esas 2 cosas es por las cuales todavía Dios los tiene aquí en la tierra. Entonces, si nosotros queremos andar en el Espíritu, un día tenemos que comenzar a hacer las cosas bien. ¿Quién dice amén?
Gloria a Dios. Un día tenemos que comenzar a hacer las cosas bien. Y si usted pregunta, ¿qué es hacer las cosas bien? Hacer lo que dice la Biblia. Lo que dice el escritor de lo que leímos, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vamos ahora a leer el verso 22 en adelante del primer capítulo que leímos, Gálatas 5, 22. Dice así, mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si quiere usted cuéntelo, lo voy a leer despacio. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto le darían a usted? Son 9 cosas que el cristiano debe de tener. Examínese usted cuántas de esas usted tiene. Tal vez tenga 8 y le falte una. Por una que le falta no entra. No se asuste, que eso es lo que dice la Biblia. Dios no puede hacer otra cosa. Imagínese usted, hermano. Y si no tenemos ni siquiera 4 ni 5 de esas, tenemos que llegar a los 9. Amén. No se me asuste, Manuel. ¿Por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que en la ley, hermano, si la gente cumplía 9 mandamientos y quebrantaba uno, era culpable de todo. Entonces yo le digo esto. Si nosotros tenemos todas las cosas, pero no amamos, la Biblia dice que no vamos a entrar al reino de los cielos por esa sola cosita. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Qué más? Vale, digamos que usted tenga los 9 y que lo que le falte es el perdón. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros no perdonáis de todo corazón vuestras ofensas a vuestros hermanos, tampoco mi Padre perdonará vuestras ofensas a vosotros. Hermano, que la palabra los pone en el lugar que debemos estar. Si nosotros no queremos, ese es problema de nosotros. Entonces aquí dice que el primer fruto del Espíritu es amor, es gozo. Entonces quiere decir que a Dios no le gusta cuando estamos tristes, no le gusta cuando estamos aburridos, no le gusta cuando estamos calladitos. A él le gusta que le cantemos con júbilo, como estuvieron las alabanzas hoy y el martes. Así es que se canta, hermano, con toda la fuerza. Y sabe una cosa, yo me gozo con los que cantan, pero los que no están cantando quiero verlos cantando. Que hay mucha gente que sabe cantar y no quiere cantar. Hermano Liz tiene que mirar, ya cantaba antes y ahora no quiere cantar. Ha predicado aquí también. Yo le decía a mi esposa que la ponga a predicar y que la ponga a dirigir, porque hay que hacerlo. Para gozarlos hay que participar. La persona que se queda conforme solo estar sentada se goza, pero no es igual. Si usted le pregunta, le manda a Liceide cuando canta alabanza, le manda a Raquel cómo sienten de feliz estar al frente y cantando y impartiendo esa alabanza al pueblo. Soy feliz, hermano. Entonces, los dones que Dios da, hay que anhelarlos y pedírselos al Señor. Yo le pedí al Señor antes de que me pusieran a predicar, que yo quería predicar. Y predicaba yo solo. Me miraba en el espejo y soñaba que estaba predicando. Y un día me pusieron. Y me puse a ayunar y a orar 2 días, porque me tocaba predicar un día fuerte. Y me temblaba. Pero yo no sabía ni la Biblia casi, y cuando prediqué la presencia de Dios estuvo en toda la iglesia. Gloria a Dios. Amén.
Entonces Dios respalda lo que uno quiere hacer. Si usted le pide a Dios lo que quiere hacer, que Dios lo use para algo, Dios lo va a usar. Pero ¿sabe qué pasa cuando nosotros no andamos bien con Dios? Se vaya a páramo en la cara y dice: Señor, que no me vayan a dar el privilegio. No, Señor, que pongan otro a predicar, hermano. ¡Qué error más grande! Si, hermano, servirle a Dios es un privilegio, es un regalo. Y hay que apreciarlo. Gloria a Dios. Se me terminó el tiempo. Seguiremos otra semana cuando me den el tiempo, porque yo no sabía que me iba a poner a predicar. Me pusieron. La gloria para el Señor. Gloria a Dios. Los amo en el Señor, hermano. Dios me los bendiga. Sigamos adelante. Pidámosle al Señor la fortaleza y respaldemos la obra del Señor, que eso tiene gran valor en nuestra vida. Yo quiero de verdad, de todo corazón, le digo, ver a todos gozosos.